Ahora oiréis un sonido, ese sonido significa que la clase se está grabando desde este momento. Buenos días, hoy es día 17 de septiembre y esto es una clase de Física y Química de primero de bachillerato. Ahora estoy contigo, Ana. Vale, es una clase de Elías María Pacheco y vamos a seguir con la clase. ¿Veis todos ahora la pantalla? ¿Alguien que conteste? Sí, aquí en casa se ve por lo menos. Vale, gracias. Sí, se ven bien. Vale, ya podéis cerrar los micrófonos. Dime, Ana, ¿qué querías? No te oigo. Ah, sí, por favor, yo no tengo... Si queréis apagarlas todas y tenéis suficiente, así por lo menos esta sobre todo, y esperar un segundo porque... ¿Así? ¿Lo veis razonablemente bien? Vale. A mí, aunque no se me vea la cara, eso es lo de menos. Bien, decíamos, hemos estado diciendo que hemos visto estos días las leyes ponderales, ley de la conservación de masa, ley de las proporciones definidas, ley de las proporciones múltiples. Y a partir de esas leyes, este tiparraco, un señor que se llamaba Dalton, se le ocurrió, solo con esas leyes que son experimentales, como ya os he dicho, se le ocurrió toda una teoría de constitución de la materia, que es la teoría atómico-molecular de Dalton, que tiene una serie de postulados. Los tres primeros ya los vimos ayer, es decir, el primero, la materia, los elementos, están constituidos por unas unidades muy pequeñas, que además son indivisibles, que él llamó átomos. Recuperó esa palabra, que ya la utilizaron los antiguos griegos, y que significa indivisible. Átomo significa que no se puede dividir. Entonces recuperó esa palabra de los antiguos griegos y dijo, la materia, los elementos están constituidos por átomos. Los átomos de un mismo elemento son todos ellos iguales entre sí. Y los átomos de distintos elementos se diferencian en la masa. Un átomo de oxígeno es más pesado que un átomo de hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, un compuesto es simplemente una combinación de átomos. Y claro, como el átomo es indivisible, pues yo siempre que voy a unir dos o tres elementos para formar el mismo compuesto, como el átomo es indivisible y los átomos de todos los elementos de un elemento son todos iguales entre sí, pues claro, las proporciones de masa de los elementos que intervienen en ese compuesto siempre son las mismas. Siempre son las mismas. Y eso explica la ley de las proporciones definidas, de las proporciones definidas, sí. Luego, como yo no puedo coger medio átomo, no puedo coger un átomo y medio, no puedo coger 2 átomos y medio de este con 1 y medio, no. O cojo un átomo, o cojo 2, o no cojo ninguno. Entonces, si yo puedo combinar entre sí 2 elementos para formar distintos compuestos, y esos compuestos lo que van a ser uniones de átomos de esos elementos, si yo fijo una cantidad de uno de ellos, claro, los átomos, imagínate que yo pongo 7 átomos de hidrógeno, o 8 átomos de hidrógeno, mejor. Bueno, ¿cuántas moléculas de agua puedo formar con 8 átomos de hidrógeno? En este caso puedo formar 4 moléculas de agua. Y esas 4 moléculas de agua van a tener 4 átomos de oxígeno. Si en el caso de las combinaciones de nitrógeno, como tiene distintas posibles combinaciones, yo fijo un número de átomos de nitrógeno. Como cada átomo de nitrógeno, 2 átomos se unen con uno de oxígeno o 3 con... Entonces, las cantidades de oxígeno solo pueden estar en una relación de números enteros. Porque yo no puedo coger medio átomo de oxígeno o medio átomo de nitrógeno. Esto que nosotros lo entendemos ahora de esta manera, es decir, oye, es evidente, ¿no?, que si yo no puedo coger medios átomos, las cantidades van a ser cantidades que se relacionan en números enteros. Bueno, pues Dalton lo hizo al revés. A partir de observar que las cantidades se relacionaban en relaciones de números enteros, él dedujo que esto tenía que estar formado por unidades indivisibles que eran átomos, ¿vale? Bien, y me faltaba un postulado que lo que dice Dalton es que en una reacción química, lo voy a poner como muy resumido y a ver qué tal me sale. En una reacción química, lo único que ocurre es que los átomos se recombinan entre sí. Es decir, una reacción química es igual a una recombinación de átomos.
Entonces, imaginad, vamos a representar la reacción química de obtención del agua. A ver, ¿dónde estás? Ratón, que no te veo. Ahí, madre mía. Hasta que lo encuentro. Vamos a representar la reacción química de obtención del agua. ¿Vale? Vamos a ver, tenemos el agua, que son 2 moléculas de hidrógeno en estado gaseoso, reaccionan con una molécula de oxígeno, también en estado gaseoso, y en esa reacción se obtiene agua, también en estado gaseoso. 2 moléculas de agua, ¿vale? Cada molécula vamos a representar la reacción ahora a nivel atómico. Cada molécula de hidrógeno está formada por 2 átomos de hidrógeno. Esto es una molécula de hidrógeno, ¿vale? Y esto es otra molécula de hidrógeno. En los modelos moleculares, el hidrógeno se representa siempre de color blanco. Por eso las dejo así. Una molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno, pero los átomos de oxígeno son más grandes que los de hidrógeno. Y además redondo, que es lo que yo no soy capaz de hacer. Vamos a ver esto que era. Quiero cambiar el color, perdón. Así. Vamos a rellenar esto y lo vamos a pintar de rojo. Estos son 2 átomos de oxígeno. Vale. Según la teoría de Dalton, cuando esas 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno, lo que obtengo son 2 moléculas de agua. Y cada molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y ese átomo de oxígeno lo vamos a poner de color rojo. ¿Esto está de color rojo? Sí. Lo vamos a poner de color rojo. Más o menos así. Vale, entonces, sabemos que la masa de todos los átomos de hidrógeno es la misma por la teoría de Dalton, pues nosotros ya lo sabemos con certeza. Dalton solo lo postulaba, es uno de los postuladores de su teoría. Pero si cada átomo de hidrógeno tiene una masa de 1, aquí tengo 4 átomos de hidrógeno, luego suman una masa de 4. Si cada átomo de oxígeno tiene una masa de 16, aquí tengo 2 átomos de oxígeno, suman una masa de 16, es decir, aquí tengo 4 y aquí tengo 16, perdón, 32. 32 porque cada átomo son 16. Tengo 32. Ahora, esta molécula de agua tiene un átomo de oxígeno, que tiene una masa de 16, y 2 átomos de hidrógeno, que tienen una masa de 1. Luego, esta molécula de agua tiene una masa de 18. Si son 2 moléculas de agua, tengo en total una masa de 36. ¿Y qué tengo? La ley de conservación de la masa. De acuerdo con la teoría de Dalton, las reacciones químicas no son ni más ni menos que recombinaciones de unos átomos con otros, pues es lógico que se cumpla la ley de conservación de la masa. Imaginaos que yo cojo a todos los que estáis aquí, pongo una balanza, una báscula y os voy pesando a todos y anoto vuestra masa, ¿vale? Y ahora digo, y ahora os vais a levantar y os vais a cambiar de sitio y os vuelvo a pesar. La suma total de masa es la misma, ¿no? Lo cambia. Pues lo mismo ocurre en una reacción química. Aquí lo que tengo es, en un momento, al principio tengo los átomos de hidrógeno unidos entre sí, formando 2 moléculas, los átomos de oxígeno unidos entre sí, formando una molécula, lo que hacen es recombinarse. Estos 2 átomos se sueltan
y se unen a un átomo de oxígeno. Y estos dos átomos se sueltan y se unen al otro átomo de oxígeno. Y forman en cada caso una molécula de agua. ¿Vale? De esta manera, la teoría atómico-molecular de Dalton, esto es un principio fundamental del método científico. Es decir, las hipótesis, las teorías, los postulados que tú propongas tienen que ser capaces de explicar los hechos experimentales. Entonces, la teoría atómico-molecular de Dalton explica todos los hechos experimentales. Dice, bueno, los elementos están formados por átomos, que son indivisibles. Y además, yo no puedo coger medio átomo, ni un átomo y medio, no. Tengo que coger siempre átomos enteros. Esto explica la ley de las proporciones múltiples, por ejemplo, que estén en relación de números enteros sencillos. Los átomos del mismo elemento son todos iguales entre sí, tienen la misma masa todos. Los átomos de elementos distintos se diferencian entre ellos en la masa, pero los átomos de hidrógeno son todos iguales entre sí, los de oxígeno son todos iguales entre sí, luego siempre que se combina el hidrógeno con el oxígeno para formar agua, lo hacen siempre en la misma proporción, en la misma relación de masas. Ley de las proporciones definidas. Y por último, como un compuesto es una combinación de átomos, que son unidades indivisibles, y en una reacción química lo único que ocurre es que los átomos se recombinan. Y eso explica la ley de conservación de la masa. ¿Vale? ¿Dudas? Yo creo que es bastante lógico, asequible, sencillo, etc. Bien. Vamos a continuar. Vamos a añadir otra página. Bien. Hemos visto las teoría atómico-molecular de Dalton obtenida a partir de las leyes ponderales y leyes volumétricas. Voy a hacer un paréntesis un segundo, porque voy a ir al Drive, pero al Drive del departamento, al mío, no al de esta, para ir a la tabla de primero de bachillerato, es esta, ¿vale? Para que veáis dónde estamos. Vamos a compartir con vuestros compañeros, dejar de presentar y vamos a compartir la pestaña de Chrome. Vale. Bueno, estamos en la unidad didáctica 1 del bloque 1, no vamos a ver nada en esta unidad didáctica 1. En esta unidad didáctica 1 tenemos que justificar la teoría atómico-molecular de Dalton y la discontinuidad de la materia a partir de las leyes fundamentales de la química, ejemplificando con reacciones. Es lo que acabamos de ver. Realizar cálculos para comprobar las leyes fundamentales de la química. Vamos a hacer algún ejemplo. Calcula cantidades de sustancia, interrelacionando masas, número de moles, etc. Vale, para pasar a este tercer punto, vamos a hacer ahora algún ejemplo de cómo aplicar las leyes fundamentales de la química para hacer algún cálculo estequiométrico muy sencillote. Y luego vamos a hablar de la hipótesis de Avogadro y repasar las leyes de los gases, porque luego ya nos meteremos con las leyes de los gases ideales y ya hablaremos de posibles cambios, etcétera, etcétera, y aplicaremos las leyes de los gases ideales. Vale, venga, dicho esto, volvemos otra vez a la pizarra. Vamos, esto es un poco rollo, pero ¿qué le vamos a hacer? Bien, vamos a ver algún ejemplo de utilización de las leyes ponderales para resolver ejercicios sencillotes. Por ejemplo, vamos a suponer la reacción de obtención del amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. En un ejercicio, en un hipotético ejercicio que yo ponga en un hipotético examen, yo la reacción no os la voy a dar ajustada. Es decir, yo voy a poner la reacción y decir nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso para obtener amoníaco. También en estado gaseoso. ¿Vale? Y pero es que es muy sencillo. La verdad es que es una perogrullada esto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que quiero es... Vale, por ejemplo. Bueno, paso primero, siempre que yo os vaya a poner algún ejercicio de esto, lo primero que tenéis que hacer es ajustar la reacción.
La reacción yo no os la daré ajustada, ahora la vamos a ajustar rápidamente porque es muy sencillo, ¿no? ¿Os acordáis? Esto se hace por la cuenta de la vieja, cuento y ya está. Aquí tengo 2 de nitrógeno, pues le pongo aquí un 2. Y ya está ajustado el nitrógeno. Y al poner este 2, 2 por 3, 6, eso me obliga a poner aquí un 3. Se puede escribir mejor, pero bueno. ¿Vale? La reacción ya está ajustada. Vale. Ejemplo de ejercicio que se puede hacer. Sabiendo que 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno, ese dato es el que os doy, ¿vale? ¿Qué cantidad de hidrógeno es necesaria? Dime. Pero es 2N y luego H, ¿no? ¿Perdona? Es 2 de nitrógeno y luego aparte H. ¿Cómo 2 de nitrógeno? El nitrógeno es N2. El nitrógeno en la naturaleza no está como átomos sueltos, está en forma de moléculas de N2. Entonces, el nitrógeno del aire, que es N2, reacciona una molécula de nitrógeno. Este multiplica, a ver, si se trata de átomos, una molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno y en esa reacción se obtienen 2 moléculas de amoníaco. Representándolo como hemos hecho antes con bolitas, los átomos de las moléculas de nitrógeno, el nitrógeno es un poco más grande que el hidrógeno y además en el código de colores es azul el nitrógeno. Esta es la molécula de nitrógeno. ¿Vale? Aquí tengo una molécula de nitrógeno. Esa molécula de nitrógeno reacciona con 3 moléculas de hidrógeno. 1, 2 y 3. Y en esa reacción lo que obtengo son 2 moléculas de amoníaco. Una molécula de amoníaco tiene una de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Y la otra molécula de amoníaco tiene una de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Y ahora relleno los amoníacos con su color, lo veréis mejor. Este es el átomo de amoníaco y este es el átomo de amoníaco. De nitrógeno, perdón. ¿Lo ves ahora? ¿Vale? Este 3, a la hora de contar, el 3 sí efectivamente multiplica 2 al 2 también. Este 3 de aquí también multiplica a ese 2. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo a la izquierda? 3 por 2, 6. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo a la derecha? 2 por 3, 6. Si lo ves con el modelo de moléculas... Claro, es que yo te preguntaba era que si entonces se multiplica tanto el 3 como al 1. Multiplica el hidrógeno. Esto que está en esta G, esto lo único que indica es que está en estado gaseoso. Nada más. ¿Vale? Este 3 multiplica a este 2. Esto significa que aquí a la izquierda tengo 6 átomos de hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la derecha, como tengo 2 moléculas de amoníaco y cada una tiene 3 átomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 6 átomos de hidrógeno también. Luego la reacción está ajustada. A la izquierda tengo 2 átomos de nitrógeno, a la derecha, como tengo 2 moléculas y cada una tiene 1, tengo 2 átomos de nitrógeno. ¿Vale? Bien. Entonces, el dato que os doy es este. 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno. Entonces, pregunta A, ¿cuántos gramos de amoníaco se obtienen? Es una perogrullada, ¿verdad? Es una pregunta súper sencilla. ¿Cuántos gramos de amoníaco se obtienen? 28 más 1. Efectivamente. Ley de conservación de la masa, se obtienen 28 más 6, 34 gramos. Es una perogrullada, ¿verdad? Vale. Sabiendo esto, además, yo te digo, dispongo en el laboratorio de 150 gramos de nitrógeno. Dispongo en el laboratorio de 150 gramos de nitrógeno. ¿Qué cantidad de hidrógeno necesito para hacerlo reaccionar completamente y qué cantidad de amoníaco se obtiene?
qué cantidad de hidrógeno necesito para hacerlo reaccionar completamente y qué cantidad de amoníaco se obtiene. Es decir, a partir de este dato, de que tengo 150 gramos de nitrógeno, pregunto la masa de hidrógeno y la masa de amoníaco que obtengo. Vale. Para calcular la masa de hidrógeno, lo que voy a aplicar es la ley de las proporciones definidas, que me dice que siempre que el nitrógeno y el amoníaco se combinen entre sí para formar, el nitrógeno y el hidrógeno, perdón, se combinen entre sí para formar amoníaco, siempre lo van a hacer en esta proporción. 28:6, o si lo queréis más sencillo, 14:3. ¿Vale? Esto es una proporción de, a ver, ahí, 28:6, la proporción es 28:6, o si os resulta más sencillo, 14:3. Entonces, ¿cómo obtengo a partir de este dato? Que yo no os lo he dado así, yo os lo he dado diciendo, oye, experimentalmente yo compruebo esto. ¿Cómo calculo a partir de ahí la masa de hidrógeno? Pues en este caso es muy sencillo. La masa de hidrógeno la calculo, tomo la masa de nitrógeno, 150 gramos, divido por 14 y multiplico por 3. ¿Veis cómo he hecho la relación? Es una relación de 14:3, es una relación de 14:3, 28:6. Si yo divido por 28 y multiplico por 6, me sale exactamente lo mismo, ¿vale? Y así obtengo la masa de hidrógeno que me hace falta. ¿Cuánto salía? ¿Me habéis dicho? 32,14. Me fío de vosotros. 32,14 gramos. Vale, ¿qué masa de amoníaco? Tiene usted que subirse la mascarilla. ¿Qué masa de amoníaco se obtiene? 182,14. La masa de amoníaco que se obtiene, aplico la ley de conservación de la masa y será la suma de la masa de nitrógeno, 150, más la masa de hidrógeno, 32,14. Total, 182,14 gramos. ¿Vale? Es muy sencillote, como veis, las leyes ponderales son muy básicas, muy básicas, muy básicas y me permiten hacer cálculos estequiométricos sencillos, ¿eh? Si ya me voy a algo un poco más complicado, lo tengo que hacer aplicando los cálculos estequiométricos que vamos a hacerlo este curso en otro tema. ¿Vale? Entonces, ejemplo de cómo utilizo leyes fundamentales de la química, leyes ponderales, para, primero, ejemplificar una reacción. Esta reacción la puedo ejemplificar con el modelo de Dalton de esta manera y puedo hacer cálculos estequiométricos sencillotes, sencillotes. Aquí, por ejemplo, intervienen 3 especies, 2 reactivos, un producto. Yo podría haber dado, por ejemplo, y haber dicho que 28 gramos a partir de 28 gramos de nitrógeno, puedo obtener 34 gramos de amoníaco. Y entonces os puedo pedir calcular la masa de hidrógeno y luego, una vez que ya tenéis sobre todo estas dos, como la ley de las proporciones definidas se tiene que cumplir, ya a partir de una masa de nitrógeno o de una masa de hidrógeno cualquiera, podéis calcular siempre la otra y la cantidad de amoníaco que se obtiene. Pero al principio, como dato inicial, te puedo haber dado estas dos o te puedo haber dado una de estas dos y la de amoníaco. ¿Vale? Es muy fácil de calcular, o sea, es la cuenta de la vieja. En química, por suerte, casi podemos utilizar los dedos como calculadora, no nos hace falta nada del otro mundo. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Dudas? ¿En casa? Dime. ¿Cómo sabíamos lo de la masa de cada elemento? A ver, en un ejercicio te lo doy yo. ¿Vale? Te lo doy yo como dato, claro. Pero te puedo haber dado la de nitrógeno y la de hidrógeno, o te puedo haber dado, por ejemplo, la de nitrógeno y la de amoníaco.
¿Cómo calcula la tercera? Pues sabiendo que la suma de estas dos tiene que ser esta, ¿sabes? Es decir, aplicando la ley de conservación de la masa. Y aquí lo que he aplicado es la ley de conservación, la ley de las proporciones definidas y la ley de conservación de la masa. La ley de conservación de la masa en la primera parte para calcular la cantidad de amoníaco, la ley de las proporciones definidas en la segunda parte para calcular la masa de hidrógeno y de nuevo la ley de conservación de la masa para calcular la masa de amoníaco en la segunda parte. ¿Y hay que indicar qué debe utilizar? Una cosa, sube arriba un momento. Más alto que no te oigo, estoy sordo. Subas arriba un momento. Si puedes, dime. Que subas arriba No, con el ordenador, que suba la pantalla para que se vea eso. A ver, la masa de H2 es 6 gramos, ¿no? Sí. Pero si le pones el 3 delante no cambiaría. Si pongo... El 3 delante no cambiaría. A ver, no, esto es masa. Y a ver, de hecho, ¿cómo he calculado yo esto? Yo lo he calculado rápidamente porque sé que la masa atómica del nitrógeno es 14. 14 por 2, 28. No, Sé que... el nitrógeno no. Ya, no, pero digo que ¿cómo he puesto yo estos dos valores? Que yo lo he hecho rápidamente, pues muy sencillo, porque la masa atómica del nitrógeno es 14. 14 por 2, 28. Y la masa atómica del hidrógeno es 1. Si tengo 6 átomos de hidrógeno y cada uno es 1, 6 gramos. O sea, yo lo he calculado rápidamente así, igual que en los ejemplos que os ponía ayer de las proporciones múltiples, yo lo calculaba de esa manera. O sea, no le... Pues, en plan, es como la masa No, de este 3... a ver, las masas ya están incluidas con la reacción ajustada y todo. No hace falta que vuelvas a multiplicar por 3. Vale. Dime, Lourdes. Si puedes hacer un ejemplo más, nos dabas como la masa de hidrógeno, la primera y segunda reacción y luego... A ver, un ejemplo de la ley de las proporciones múltiples. No. ¿O a qué te refieres? Como esto, pero que nos das una cosa Estoy sordo completamente. Lo que has dicho antes. En vez de darte esto, venga, pero vamos a poner con otra reacción distinta. Vamos a hacer la reacción de combustión del metano. Y así vamos viendo distintas reacciones y vamos acostumbrando. Una reacción de combustión, os lo voy diciendo ya porque la vais a ver un montón de veces, es una reacción en la que un compuesto orgánico, por ejemplo, en este caso voy a poner el metano, es CH4, está en estado gaseoso, reacciona con oxígeno, que está en estado gaseoso, y en esta reacción se obtiene CO2 en estado gaseoso y agua. Voy a mover esto porque es más grande de lo que yo pensaba. Ahí. Y agua también en estado gaseoso. Vale, por ejemplo, bueno, lo primero que hay que hacer para hacer cualquier ejercicio es ajustar esta reacción. Las reacciones de combustión se ajustan todas igual. Es muy sencillo ajustar una reacción de combustión. Cuento el número de átomos de carbono que hay aquí a la izquierda. Hay 1. Entonces, al CO2 le corresponde un coeficiente estequiométrico 1 también. ¿Vale? Cuento los hidrógenos. Hay 4. Entonces, al agua le pongo un 2, la mitad del número de hidrógenos, porque cada molécula de agua tiene 2. Al agua le corresponde un 2. Y ahora cuento los oxígenos, que hay aquí a la derecha. Aquí hay 2 y aquí hay otros 2. En total, 4. Como aquí hay un 2, aquí tengo que poner otro 2. ¿Vale? Ya está ajustada. Ahora, haciendo lo que os he dicho que he hecho antes, yo ahora para calcular estas cantidades iniciales es tan sencillo como yo sé que el átomo de carbono tiene una masa de 12, la masa atómica del carbono es 12 y la del hidrógeno es 1, yo puedo decir 12 y 4, que aquí tengo 16 gramos. 16 gramos, aquí son 32 y 12 son 44 gramos. ¿Vale? Y aquí tengo, son 18 por 2, 36 gramos. ¿Vale? Y ahora os pregunto,
¿qué masa de oxígeno se ha consumido en esta reacción? Y ahora pregunto, ¿qué masa de oxígeno se ha consumido en esta reacción? Entonces, como se tiene que cumplir la ley de conservación de la masa, se tiene que cumplir, en este caso, que es una reacción que tengo dos reactivos y dos productos, pero las leyes se tienen que seguir cumpliendo. Perdón. Ay, madre mía. Tengo que la masa de metano más la masa de oxígeno tiene que ser igual a la masa de CO2 más la masa de agua. Total, de esas 4 tengo 3, pues calculo la cuarta. Utilizando la ley de conservación de la masa. Es decir, esto es un cálculo estequiométrico muy sencillo. En el tema 3 aprenderemos a hacer estos mismos cálculos, pero partiendo solo, por ejemplo, de esos 16 gramos de metano. Solo de eso. Y a partir de ahí calcularemos cualquiera de los otros. Es muy sencillo, es mucho más fácil de lo que parece. Porque la receta la tienes aquí. Vale, pues ahora despejas la masa de oxígeno. Entonces, la masa de oxígeno sería igual a masa de CO2 más... perdón, lo estoy escribiendo como si fuera a ser un cociente y no es un cociente. Es la masa de CO2 más la masa de agua menos la masa de metano. Total, 44 más 32. 44 más 32 menos 16. Total, 44 más... 80 menos 16. 44 más 16 son 54 y 6, 60. Son 36, vale, perdón. Perdón, tiene usted razón. Son 36, claro, no me salía. 44 más 20 es 64 gramos. Esa es la masa de oxígeno que se ha consumido, ¿vale? Entonces, aplicamos la ley de conservación de la masa para hacer un cálculo estequiométrico muy sencillo. ¿Puedo intentar aplicar aquí la ley de las proporciones definidas? Sí. A ver, para tener la masa del... Si yo te digo, por ejemplo, ¿qué masa de oxígeno es necesario para hacer reaccionar 100 gramos de metano? No. A ver, voy a aplicar la misma regla o la misma proporción, pero no es la ley de las proporciones definidas. ¿Qué dice la ley de las proporciones definidas? Cuando dos elementos se combinan entre sí para formar siempre un mismo compuesto, ¿verdad? Aquí hay un elemento, el oxígeno, pero esto es un compuesto, no es un elemento. Entonces, estrictamente hablando, no estaría aplicando la ley de las proporciones definidas, estaría haciendo un cálculo estequiométrico que se hacen así realmente, o sea, la misma proporción. Pero no es la ley de las proporciones definidas. Para decir que estoy aplicando la ley de las proporciones definidas, tendría que tratarse de una reacción entre dos elementos, o tres elementos, para obtener un compuesto. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Vale, que no puede ser como se hace igual. Aquí, no, aquí este cálculo lo podría hacer y se hacía exactamente igual. Lo que pasa es que no sería la ley de las proporciones definidas. Sería un cálculo estequiométrico normal y corriente. Porque en realidad esta reacción química me está diciendo que siempre que reaccione una molécula de metano lo va a hacer con 2 de oxígeno, con lo cual la relación esa va a ser siempre la misma en esta reacción química. Pero no es la ley de las proporciones definidas. Ahora, si yo pongo esta reacción, por definición, y eso lo veremos más detenidamente cuando hablemos de termoquímica, por definición, la reacción de obtención de un compuesto es la reacción de obtención de ese compuesto a partir de sus elementos en estado natural. Por ejemplo, si yo hago reaccionar esta reacción química, hago reaccionar hidrógeno en estado gaseoso con
azufre en estado sólido. El azufre en su estado natural está en estado sólido, ¿verdad? Es ese polvo amarillo, lo conocéis todos, ¿verdad? El azufre. Y luego reaccionar con oxígeno en estado gaseoso, que son el estado natural de los tres elementos. En esta reacción puedo obtener ácido sulfúrico. ¿Y ese sería en estado sólido? No, el ácido sulfúrico en estado sólido no está. Normalmente estaría en estado líquido. Ah, El estado de agregación no es necesario ponerlo siempre, pero bueno. ¿pero cambia algo? No cambia nada, no afecta para nada. ¿Vale? Ahora, para poder hacer cálculos estequiométricos o la ley de proporciones, etcétera, con esta reacción, lo primero que tengo que hacer es ajustarla. Porque yo lo que hago es jugar con ventaja con respecto a Dalton. Y es que conozco las reacciones químicas, conozco la formulación, no la tengo que obtener experimentalmente, soy capaz de obtenerla sobre el papel. Vale, entonces, hidrógeno, tengo dos, está ajustada. Azufre, tengo uno, está ajustada. Oxígeno, aquí tengo 4, pues tengo que poner aquí un 2 y ya está. Pongo aquí un 2 y la reacción ya está ajustada. Ahora, si hago la trampa esa que hacía, de decir, bueno, como yo conozco las masas atómicas, la masa atómica del hidrógeno es 1, aquí hay 2 átomos de hidrógeno, yo puedo decir que puedo hacer reaccionar 2 gramos. La masa atómica del azufre es 32. Estos son 32 gramos. La masa atómica del oxígeno es 16. Cada molécula de oxígeno son 32 y, como son 2 moléculas, estos serían 64 gramos. ¿Vale? Estos son 2, 32, 64. Yo puedo simplificarlo y decir que la proporción en la que se combinan hidrógeno, azufre y oxígeno para dar ácido sulfúrico es, dividido todos por 2, es 1 a 16 y a 32. Y eso se va a cumplir siempre, que yo combine hidrógeno, azufre y oxígeno para dar ácido sulfúrico. Entonces, primero, ¿cuánto ácido sulfúrico se puede obtener aquí? Bueno, 98 gramos. De hecho, es la masa molecular del ácido sulfúrico, pero bueno. Aquí se podrían obtener 98 gramos. ¿Vale? Y ahora, si yo quiero... tengo un paquetito en el laboratorio con... ¿Qué te voy a decir yo? Para que sea fácil el cálculo. 160 gramos de azufre. Tengo 160 gramos de azufre. ¿Vale? ¿Cuál es la cantidad máxima de ácido sulfúrico que puedo obtener con estos 160 gramos de azufre? Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima de ácido sulfúrico que se pueden obtener a partir de 160 gramos de azufre? Sabiendo lo que hemos visto ya, o sea, sabiendo esto de aquí arriba. Este 98 no necesitas saberlo, pero este y este sí. Estos 3 sí. ¿Vale? Bien, pues si yo aplico la ley de las proporciones definidas, yo sé que para reaccionar con estos 160 gramos de azufre, azufre es 16, para reaccionar con estos 160 gramos de azufre, para calcular la masa antimel, antes estábamos nublados y se veía mejor. Ahora ya no estamos nublados. Luego subirla y ventilar todo lo que podáis, ya sabéis, ¿no? Bien, azufre, para calcular la masa de hidrógeno, por ejemplo, para calcular la masa de hidrógeno, me vengo a la relación y veo que entre el azufre y el hidrógeno la relación es 16 a 1. Entonces, para calcular la masa de hidrógeno, lo que hago es dividir masa de azufre, la divido por 16 y la multiplico por 1.
¿vale? Este 16 de aquí, este 10, ahí va. Aquí, ahora. Este 16 es este 1 es este. Fijaos que la cantidad de azufre siempre es 16 veces mayor que la de hidrógeno. Pues la de hidrógeno será 16 veces menor que la de azufre. En este caso, 10 gramos. Por eso he cogido 160, para no tener que utilizar ni la calculadora. Claro, de estos datos de aquí, de esta relación, que esto es la proporción definida entre estos tres elementos, puedo calcular la masa de hidrógeno que necesito para 160 gramos de azufre, porque la proporción tiene que ser la misma. Claro, yo estoy directamente 160 entre 32. No. ¿No? No. Para calcular la masa de oxígeno es masa de azufre dividido por 16 y multiplicado por 32. ¿Lo veis o no? ¿Y cuánto da? 320. ¿Perdona? Para obtener la masa del oxígeno, podéis calcular también, multiplicar esta por 32 directamente, efectivamente. Porque la proporción de oxígeno a hidrógeno. 320, te sale lo mismo, lógicamente. Claro, lo que yo he hecho es 160 entre 32 por 2. 160 entre 32 por 2. Hombre, si yo te hubiera dado la masa si la masa de oxígeno hubiera sido 160, pero es que la de azufre. Que la que es 160 es la de azufre. Claro. Pues por eso. La que es 160, esta, es de azufre. Por eso divido por 16, porque el azufre está en una relación de 16. Si yo divido 160 por 32, no tiene ningún sentido. Aunque el número te salga el mismo, no tiene sentido. ¿Vale? Bueno, pues vamos a cerrar esto. Acordaos, por favor, los que estáis en casa, de desconectaros, porque si no se sigue grabando y entonces al final la grabación es mucho más larga de lo que debiera. ¿Vale? Venga, hasta luego.